Como ya sabéis, la nueva versión de la ISO 9001-2015 pues tiene ese enfoque basado en riesgo, ¿de acuerdo? Que como sabéis, pues bueno, se encuentra básicamente dentro del apartado 6 de planificación. También sabréis, imagino yo, que lo que está haciendo esta planificación, este enfoque basado en los riesgos y oportunidades según la normativa, pues lo que está haciendo también es eliminar esas acciones preventivas que estaban anteriormente en la versión de 2008 de la ISO 9001, y que por tanto lo que está haciendo es, de una manera explícita, esta versión de 2015 toma esas acciones para la planificación de la acción preventiva, ¿de acuerdo? Frente al carácter implícito pues, que tenía en la versión anterior esta normativa ISO 9001-2015, ISO 9001, perdón, en 2008, ¿de acuerdo? Ya que en el apartado, como todos conocéis, 8.5.3, estaba la obligación de tener esas acciones preventivas y un procedimiento documentado en el cual pues se diciendo pues cada una de las pautas a seguir para gestionarlas, ¿de acuerdo? Pues bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a ver básicamente qué es lo que nos dice la normativa en cuanto al pensamiento basado en el riesgo, ¿de acuerdo? El pensamiento basado en riesgo nos dice que permite a una organización determinar los factores que pueden causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los resultados planificados. Es decir, una desviación puede suponer un riesgo a nuestra organización, ¿de acuerdo? Por tanto, pues tenemos que poner en marcha controles preventivos. Aquí, en controles preventivos, es lo que está haciendo llamar esa acción preventiva que antes se mencionaba en la versión anterior de 2008, ¿de acuerdo? De la ISO 9001, en la versión de 2008. Y ahora, como le está definiendo, en ese pensamiento basado en riesgo, es mediante la implementación de controles preventivos para esa desviación de lo que ya está planificado, ¿de acuerdo? Mediante esta implementación de controles, ¿qué es lo que podemos obtener? Pues podemos obtener la posibilidad de conocer cuáles son las oportunidades y disminuir estos riesgos, ¿de acuerdo? Como dice, pues para minimizar los efectos negativos y para hacer un uso máximo de las oportunidades a medida que surjan, ¿de acuerdo? Por tanto, pues bueno, como ya sabéis, podemos determinar esas causas potenciales que están provocando esos riesgos y luego a continuación, una vez que se determinen, asignar esos controles preventivos y conocer cuáles son las oportunidades, ¿de acuerdo?, que surgen de esta situación. Bien, si yo pregunto qué es el riesgo, quizás pues me podráis decir esto que hemos dicho anteriormente, esa desviación de lo que estaba ya planificado. Bien, pero si focalizamos un poco más a la definición que la ISO 9001-2015 nos da sobre qué es un riesgo, pues podemos verlo a continuación, ¿de acuerdo? Nos está diciendo que un riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el resultado esperado. Es decir, la incertidumbre, como posteriormente en la nota 2 nos especifica y que ahora pues detallaremos un poquito más, es esa falta de información sobre los sucesos, ¿de acuerdo? Por tanto, el efecto de la incertidumbre, es decir, de la falta de información que tengamos sobre lo que pueda ocurrir o lo que pueda afectar a un proceso, a un producto, a un servicio, pues cómo pueden influir sobre un resultado que nosotros esperamos, ya que lo hemos planificado previamente, ¿de acuerdo? Esa es la definición de riesgo que nos da la ISO 9000 en la versión de 2015, ¿vale? Donde, como ya sabéis, es la normativa que está rigiendo esos fundamentos y vocabularios, ¿vale? En la nota 1 nos dice que un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Cuando es positivo, lo vamos a considerar como una oportunidad, ¿vale? Y cuando es negativo, pues lo vamos a considerar como un riesgo. En la nota 2 nos dice que la incertidumbre
es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento y su consecuencia o su probabilidad, ¿vale? De un evento, de un proceso, de un producto, de un servicio, ¿de acuerdo? Son todos esos factores que pueden estar afectando a mi producto o mi servicio de la manera que yo he estado planificando, pues si no he tenido en cuenta esos factores externos o internos que pueden afectar a esa cadena de valor o esa cadena de procesos que luego van a dar lugar a mi producto o mi servicio, pues puede que se materialice ese riesgo, es decir, ese peligro, y pues nos surjan estos conflictos, ¿de acuerdo? Dice que también tenemos que estar evaluando en esa nota 2 la consecuencia y la probabilidad. Ambos criterios luego los vamos a explicar con más detalle. A lo que está haciendo referencia es a esos criterios que nos sirven para evaluar a los riesgos, ¿de acuerdo? Una metodología para evaluar los riesgos pues va a ser mediante esos criterios que pueden ser consecuencia, probabilidad, también se pueden introducir terceros criterios, aunque estos son los más sólidos, ¿vale? Como son, por ejemplo, detección de ese riesgo, entre otros, ¿vale? La nota 3, ¿qué es lo que nos dice? Pues bueno, nos dice que con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales, ¿de acuerdo? Y sus consecuencias potenciales también, o a una combinación de ambos. Es decir, nosotros podemos tener como criterio para evaluar esos riesgos la detección, por ejemplo, como ya hemos dicho, las consecuencias, ¿vale? La probabilidad de ocurrencia, etcétera, ¿vale? Son ambos criterios que se están evaluando para considerar la magnitud de ese riesgo, ¿vale? También en la nota 4, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice que con frecuencia el riesgo se expresa en términos de combinación de las consecuencias de un evento, incluyendo los cambios en las circunstancias y la probabilidad de que ocurra. Es decir, todavía nos está matizando un poco más que ambos criterios son los que más se están utilizando en las metodologías de medición de esos riesgos, ¿vale? Para posteriormente poder evaluarlos. Es decir, se realiza primeramente un análisis, luego una evaluación de ese riesgo y pues se obtiene esa cuantificación y ya nosotros lo que tendremos que hacer es establecer un nivel de significancia, ¿vale? Para considerar si ese riesgo es tolerable o no es tolerable y en función de cómo sea, pues ya asignar planes de acción, acciones correctivas para minimizarlo, evitarlo en el caso de que sea posible, etcétera, ¿vale? En la nota 5 nos dice que el término riesgo algunas veces se utiliza cuando solo existe la posibilidad de consecuencias negativas. Como ya hemos dicho anteriormente, cuando las consecuencias son negativas de esa incertidumbre, pues puede que lo llamemos oportunidad, ¿de acuerdo? Pues bien, en la norma ISO 9001-2015, ¿dónde se menciona a los riesgos? Pues bueno, nosotros podemos decir, bueno, pues básicamente en el apartado 6 de planificación, ya que como todos sabemos, en el apartado 6.1 se define la normativa en su nueva versión, acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿verdad? Bueno, pues aparte de ahí, ¿dónde más se pueden estar considerando esos riesgos? Donde más la norma nos está hablando de cómo gestionar esos riesgos y oportunidades, donde se toman responsabilidades para los riesgos y oportunidades, cómo tenemos que hacer la gestión de estos riesgos y oportunidades. Bueno, pues vamos a verlo a continuación, ¿de acuerdo? Pues bien, lo primero, en el apartado 4.4 del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos, ¿vale? En el 4.4.1 la normativa nos dice: la organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la organización y debe, y en el apartado F, ya sabéis que tiene muchos apartados, y entre ellos, en el F, nos dice abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1, que es el que todos conocemos y el que todos, pues bueno, sabemos cómo llevar a cabo. Bien,
Pues bueno, ¿cómo podemos abordar esos riesgos? Pues como todos sabéis, hay metodologías de análisis y de cálculo, ¿vale? Que posteriormente pues vamos a ver en esa parte de demo, ¿vale? Ahora mismo lo que estoy haciendo es la presentación del contenido de este webinar, la parte formativa, y posteriormente las técnicas para evaluar y cuantificar esos riesgos, pues se van a ver mediante la plataforma ISOTools, ¿de acuerdo? Que opta de una aplicación exclusiva para la gestión de riesgos y oportunidades. De manera que ahí es donde vamos a ver cómo se están gestionando los riesgos y cómo se pueden abordar mediante esa metodología, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿dónde pueden afectarnos los riesgos? Nos pueden afectar tanto en procesos, tanto en productos o servicios, y bueno, para saber cómo abordarlos, ¿qué factores son los que tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta factores internos y externos a mi organización. Por tanto, lo que tendré que considerar es primeramente un análisis del contexto de mi organización, que va a ir muy ligado a esa detección, identificación y evaluación posterior de los riesgos y oportunidades derivados de ellos, ¿de acuerdo? Por tanto, la norma también lo organiza de esa manera, es decir, también en el apartado 4 me prioriza una primera fase de análisis del contexto, también análisis de expectativas de las partes interesadas posteriormente, y luego ya en el apartado 6 me focaliza a esa gestión de riesgos y oportunidades, una vez ya he identificado yo ese análisis del contexto, esos factores internos y externos mediante un análisis DAFO, ¿vale? En el cual yo detecte esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a las que se somete mi organización, ¿vale? Y una vez que yo ya las tenga identificadas, pues ya puedo ver cuáles son esos factores internos y externos que están afectando a la salida de mis procesos o a mis procesos en sí. Si pueden provocar riesgos, si pueden provocar oportunidades, ¿vale? Hay que tomar medidas para abordarlos, ¿ok? A continuación, otro de los puntos en los que la normativa también nos está hablando de riesgos y oportunidades es en el apartado 5.1 de liderazgo y compromiso, ¿vale? En el primer apartado de generalidades nos indica: la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad. Y entre todos los apartados que va desglosando, el apartado D me indica: promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgo. Es decir, aquí está dando la responsabilidad, ¿vale?, con sus diferentes funciones a la alta dirección. ¿Para qué? Pues para que se responsabilice de aplicar ese enfoque basado a procesos y basado a riesgo y al pensamiento basado en riesgo en todo el personal de mi organización y a todos los procesos de mi organización. Es decir, aquí está tomando responsabilidad la alta dirección para que tanto la organización como las personas y los procesos que están formando la organización tengan ese enfoque basado en riesgo y el enfoque basado en procesos interiorizados. ¿De acuerdo? Bueno, en el apartado 5.1.2 de enfoque al cliente también nos indica lo siguiente. Este apartado pues es bastante interesante por todo lo que incluye, que parece a simple vista poco, pero ahora desglosaremos mucho más, ¿vale? Bueno, nos dice, la alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente, asegurándose de que, y en el apartado B nos dice: se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción en el cliente, ¿de acuerdo? Por tanto, quiero matizar dos cosas que son muy importantes, ¿vale? Esto de los riesgos y de las oportunidades, pues, no es tan novedoso como a lo mejor nos parece por ser un nuevo requisito de la normativa ISO 9001 que está implementada en muchísimas organizaciones. Es decir, en la normativa ISO 9004, en la versión de 2009, si ustedes revisan en mi bibliografía, pueden encontrar que esta normativa se basa en la medición de la madurez de los procesos, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí te pide como uno de los requisitos la identificación de riesgos que estén afectando a los productos o servicios procedentes de los resultados de esos procesos.
¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que considerar que es algo que ya era un poco, pues, ya conocido, ¿vale? Que ya lo tratábamos. ¿Qué ocurre? Pues que eran otra normativa de medición de la madurez de los procesos y que algunas organizaciones o consultorías lo habían implementado y otras no. Por tanto, pues bueno, la normativa que conocemos y que es internacionalmente, pues, estandarizada es la ISO 9001 en la versión de 2015 ahora mismo y ese nuevo requisito, pero que como ya os digo, si buscamos, ya estaba implementándose, ¿de acuerdo?, en esa normativa, te repito, es la ISO 9004 de 2009, ¿vale? Bueno, voy a focalizar en ese apartado B, ¿vale?, que dice que se tienen que considerar los riesgos de oportunidades para la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de aumentar los requisitos del cliente, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta cuestiones como cuáles son los requisitos que el cliente me está exigiendo, ¿vale?, para que mi producto o servicio esté cumpliendo con sus requisitos, ¿vale?, para que yo satisfaga esas necesidades que tiene el cliente, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos que conocer si hay algún riesgo derivado de mi proceso de producción, de prestación de servicio, que pueda afectar, pues, a esa satisfacción del cliente, ¿vale? A esa satisfacción final que tendrá el cliente al obtener mi producto y mi servicio cuando ya, pues, cubra esas necesidades e incluso, pues, pueda satisfacer esas expectativas que tenía respecto a mi producto, ¿vale? También tenemos que considerar, además de si hay riesgos, pues si hay oportunidades, ¿vale? Y estas hay que identificarlas y sobre todo adoptar una actitud que sea proactiva, ¿vale? Que nos adelantemos a esos posibles riesgos o a esas posibles oportunidades que podamos detectar y mejorar o intentar que ese riesgo no se materialice, ¿vale? Y tomar acciones pues preventivas, ¿vale? De control de riesgos, ¿vale? Bueno, ¿por qué se le cambia el enfoque a la norma? Bueno, pues el enfoque que tenía anteriormente, que como ya sabéis, tenía en el apartado 8.5.3 de acciones preventivas y que es como que se ha eliminado ese concepto en la nueva versión de la normativa. Bueno, ¿y por qué se cambia ese enfoque? ¿Por qué se elimina las acciones preventivas y se adopta ese apartado 6.1 para abordar esos riesgos y oportunidades mediante una planificación de acción preventiva? ¿Por qué se hace eso? Pues bien, tras muchísimas auditorías y muchas experiencias que se han tomado de implementación de sistemas de gestión, de mantenimiento de sistemas de gestión, que luego, pues, cuando llega la hora en la auditoría se ven, pues, esas evidencias del mantenimiento del sistema de gestión. Muchos auditores que han formado parte del comité que llevó a cabo la aprobación de la versión de 2015 de la ISO 9001, lo que hicieron fueron comunicarnos que el apartado 8.5.3 de acciones preventivas no se estaba llevando a cabo de una manera consolidada, es decir, las personas de las organizaciones lo que hacían era, pues bueno, lo implementaban, pero no tenía en sí una validez. ¿De acuerdo? Por tanto, buscaron la forma en la que fuese una necesidad implementar esas acciones preventivas. Es decir, las organizaciones con la versión de 2008, con las acciones correctivas, ¿vale?, para esas no conformidades que detectaban mediante el mantenimiento, el sistema de gestión o mediante auditorías internas, ya se daban por satisfechos, es decir, no llevaban a cabo esas acciones preventivas. ¿Qué se hace? Pues se hace eliminar el concepto, pero introduciéndolo dentro de un nuevo apartado y con un nuevo requisito, ¿vale?, para detectar esos riesgos y oportunidades, que lo que haga sea obligar a las organizaciones a que implanten esos controles preventivos para detectar esos riesgos y oportunidades en la empresa, ¿vale? De esa manera, pues, la organización ve como una necesidad la detección de esos controles para prevenir esos riesgos y poder detectar esas oportunidades que le van a ayudar a mejorar continuamente su sistema de gestión y en su organización, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora llegamos al apartado que todos conocéis y que es el que, bueno, el que más detecta, pues, cómo se lleva a cabo la detección de riesgos y oportunidades y cómo se implementa la organización, ¿vale?
Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización lo que tiene que hacer es considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 del contexto, ¿vale? Y los requisitos referidos al apartado 4.2 de partes interesadas. Es decir, como previamente os he dicho, se tiene que hacer un análisis del contexto, de cuáles son las partes interesadas también, cómo pueden influir en mi organización, ese contexto interno, externo, ¿vale? Esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que puedo detectar, ¿vale? Internas o externas a mi organización, cuáles son las partes interesadas, cómo afectan, cómo satisfago sus requisitos, entre otras cosas, ¿vale? Y una vez que tengo ya previamente este análisis hecho, que por ello se pone en unos puntos anteriores en el índice, ¿vale? En el anexo SL, pues se lleva a cabo la determinación de riesgos y oportunidades, ¿vale? Que son necesarias para abordar esos riesgos, ¿vale? Con el fin de asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda lograr los resultados previstos, ¿vale? Aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados y, sobre todo, lograr la mejora continua. Bueno, paso al siguiente apartado, ¿vale? Donde nos dice que la organización debe planificar, ¿vale? Esto, pues bueno, también podemos vincularlo a un ciclo de Deming, en el cual, o sea, en la primera etapa, ¿qué es lo que nos dice el ciclo de Deming? Que todos conocen, el ciclo de Deming o de mejora continua. Pues tenemos que planificar, hacer, verificar y actuar con controles sobre posibles desviaciones que se hayan dado respecto a lo que se ha planificado y a lo que se ha llevado a cabo en ese chequeo, en esa verificación, en esa tercera etapa del ciclo de Deming, ¿vale? Por tanto, cuando nos dice que la organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, nos explica, pues bueno, cuáles serían las dos formas que son necesarias para hacerlo, ¿vale? También la manera de, apartado 1, integrar e implementar las acciones en procesos del sistema de gestión de calidad, ¿vale? Es decir, identificar esas acciones que son susceptibles a que tengan riesgos y oportunidades. Una vez que las tengo, ¿vale? Y que bueno, que sé cuáles son afectadas, pues ¿qué es lo que hago? Implemento esas acciones para tener una actitud proactiva, adelantarme a esos posibles sucesos que ya he identificado. Y una vez que ya he determinado esas acciones, ¿cuál es el siguiente paso y el más inmediato? Evaluar la eficacia de estas acciones. Imagínense que yo las acciones que he puesto van en líneas diferentes al riesgo realmente que puede materializarse en mi organización o la oportunidad que puede darse, ¿de acuerdo? Derivado de mis procesos, cómo puedo mejorarlos, etcétera. Por tanto, ¿qué hago? Pues evaluar la eficacia de estas acciones, porque puede darse esa posibilidad de que estén desviadas de lo que yo realmente tenía planificado, ¿de acuerdo? Por tanto, pues bueno, se rectifica y si no se está cumpliendo pues con esas acciones previstas, no son eficaces, pues se establecen otras y ya está, no habría problema, ¿de acuerdo? Bueno, nos dice que las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. ¿Qué me está diciendo? Pues bueno, que yo tengo que tomar una acción, pues que si mi riesgo es mínimamente probable de que se materialice, es decir, yo lo he evaluado y luego voy a implementar esa acción para controlar ese riesgo y el riesgo, pues bueno, me ha salido que era no tolerable, pero sin embargo, pues bueno, quiero implementar una acción preventiva porque, no sé, tengo recursos suficientes para llevarlo a cabo. Pues bueno, tendré que hacerlo, pero en concordancia con la magnitud de ese riesgo, de esa oportunidad. No puedo invertir más recursos de lo que luego me va a hacer rentable. ¿De acuerdo? Bueno, este apartado tiene dos notas, ¿vale? La primera nos dice acciones para abordar los riesgos y oportunidades. La nota 1 nos dice las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar, asumir y eliminar riesgos o fuentes de riesgo o de oportunidades, ¿vale? Por otro lado, está la opción de cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo y mantener riesgo mediante decisiones informadas, ¿vale? Lo vemos mejor en este gráfico, ¿vale? En el cual vemos
pues cuál es desde lo más costoso hasta lo menos costoso y también qué es lo mejor para nuestra organización. Pues bueno, voy a señalar con el puntero lo mejor, ¿de acuerdo? Es evitar, en la medida de lo posible, ese riesgo, ¿de acuerdo? Siempre que se pueda se debe evitar el riesgo, ¿vale? En el caso de que no se pueda evitar el riesgo en mi organización, ¿qué es lo que voy a llevar a cabo? Aquí tengo el cursor. Reducir ese riesgo, es decir, yo puedo afectar a uno de los dos parámetros, ¿vale? Que evalúen ese riesgo, es decir, las consecuencias y la probabilidad de aparición de ese riesgo. Por tanto, si yo puedo afectar a uno de esos dos criterios, lo que va a hacer el riesgo es minimizarse, es decir, se va a reducir, ¿vale? Bueno, ¿qué es también otra de las cosas que puedo llevar a cabo? Una mitigación de ese riesgo, que es algo menor a una reducción, ¿de acuerdo? Es tener ese riesgo, pero poder llevarlo a cabo en mi organización, poder, a fin de cuentas, pues aceptarlo. ¿De qué manera? Pues bueno, tengo tres maneras. Puedo diversificarlo, transferirlo o asumirlo, ¿vale? Diversificarlo, pues bueno, yo mantengo ese riesgo mediante decisiones informadas, es decir, todo el mundo, o sea, toda la organización va a conocer la existencia de ese riesgo, los factores que van a potenciar a que se materialice ese riesgo u oportunidad, ¿vale? Y cómo son las medidas para controlarlo, ¿de acuerdo? Como veis, desde que se evita hasta que se está asumiendo el riesgo o transfiriendo el riesgo, pues va a suponer un costo mayor en mi organización, ¿vale? Es lo peor que se puede llevar a cabo, pero bueno, lo peor sería no tomar medidas, es decir, no abordar esos riesgos y oportunidades, ¿vale? Lo mejor es evitarlo y, pues bueno, lo menos que podemos hacer es diversificarlo, transferirlo, asumirlo, ¿vale? Bueno, a continuación vamos a ver, mediante este gráfico, de una manera muy sencilla, ¿vale? Cuando se presentan riesgos, tenemos que tener definida, pues bueno, como ya he comentado previamente, pues esa planificación de la acción preventiva para combatir los riesgos, ¿vale? Por tanto, cuanto menor sea el costo que tenemos asociado a la gestión de riesgos, ¿vale? Mayor va a ser el nivel de riesgo al que estén expuestos mis procesos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo un nivel de riesgo, ¿vale?, que sea pues muy elevado en mi organización, obviamente el evitar ese riesgo, el reducirlo, el intentar pues mitigarlo, va a suponer un costo pues mayor, ¿de acuerdo? Y sin embargo, pues bueno, cuando tengo un nivel de riesgo menor, el costo va a ser pues menor evitarlo, ¿vale? Van a tener que darse medidas menores, van a suponer menor costo en mi organización, ¿vale? Por tanto, también podemos ver cómo se puede presentar de esta manera la otra versión, es decir, la cara opuesta. Es decir, si yo tengo un nivel de riesgo elevado en mi organización y no estoy implementando ningún costo para esas medidas, ¿vale?, para mitigar ese riesgo, para eliminarlo, ¿vale?, para evitar ese riesgo, ¿qué es lo que va a hacer mi organización? Pues bueno, va a incrementar el costo de no asumir ese riesgo, ¿vale? Va a ser pues muy complicado el poder abordar ese riesgo si es que yo pues no he llevado a cabo ninguna pauta de actuación, ¿vale? Vamos a ver la siguiente nota de este apartado 6.1 y lo que vemos es: las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, es decir, de lanzamiento de nuevos productos, de apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías, entre otras, ¿vale? Es decir, las oportunidades, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer abrir nuevas líneas, ¿vale? Es decir, lanzamiento de nuevos productos, como ya he dicho, nuevos mercados, nuevos clientes, son oportunidades que estaban en stand-by en mi organización y no la había detectado hasta que no se hizo ese análisis de riesgos y oportunidades que tienen tanto los productos o servicios de mi organización, tanto los procesos, eventos que se den, entre otros, ¿de acuerdo?
Otro punto en el que se presenta estos riesgos y estas oportunidades es en el apartado 9.1.3 de análisis y evaluación, ¿vale? Aquí también podemos referir ese ciclo de Deming, ¿vale? De mejora continua, y lo que vemos es la organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiadas que surgen por el seguimiento y la medición, ¿vale? Seguimiento y medición, ¿en qué etapa del ciclo de Deming estaremos? Estaremos en la última etapa, en la etapa de actuar, ¿vale? Perdón, en la etapa de verificar, en la tercera etapa, ¿vale? Que posteriormente estará ligada a una etapa de actuar sobre lo que hemos medido, ¿vale? Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la eficacia de las acciones tomadas, ¿vale? Para abordar riesgos y oportunidades. Es decir, si tras la evaluación vemos que no se satisfacen, o sea, que no es satisfactoria, pues estas acciones que se han tomado, ¿qué es lo que se hace? Se aplican nuevos controles. ¿Para qué? Pues para abordar esos riesgos y oportunidades y que se pueda cerrar la posibilidad de que el riesgo pues sea no tolerable en mi organización y se pueda pues materializar o bueno, ¿vale? Otro apartado en el que se encuentra, pues en el apartado 9.3.2, el cual nos dice entradas de la revisión por la dirección. Bien, ¿qué es lo que se debe tratar en la revisión por la dirección acerca de riesgos? Ya sabemos todos los temas que se tienen que tratar en una revisión por la dirección, ¿vale? Son básicamente las entradas de la revisión por la dirección, como todos sabéis, son los resultados, pues, de nuestro sistema de gestión, de auditorías internas que se han hecho, el estado de los indicadores de medición de, pues bueno, de unos objetivos, los objetivos anteriores y los nuevos que se han planificado, todo lo que ya conocéis, todo lo que viene redactado en la normativa, ¿vale? En cuanto a riesgos, ¿qué es lo que tiene que implementar? Pues bueno, en la revisión por la dirección se deben de ver riesgos que sean inherentes, ¿vale? Riesgos que sean potenciales, riesgos que sean residuales y acciones para abordar estos riesgos. Voy a ir uno por uno, ¿vale? Los riesgos inherentes son los riesgos que se están materializando y que no se pueden eliminar o evitar mediante diferentes acciones por parte de nosotros en nuestra organización, es decir, que son asumidos, ¿vale? Los riesgos potenciales son los que hemos detectado, los que hemos identificado, sabemos cómo se localizan y que tenemos que evaluar, ¿de acuerdo?, para considerar pues, cómo pueden afectar nuestra organización y qué pautas tenemos que llevar a cabo para intentar eliminarlo o en el caso de que no sea posible reducirlo, asumirlo en el peor de los casos, etcétera. En el caso de los riesgos residuales, son aquellos riesgos que se han ido, que se han identificado previamente, ¿vale? Que han sido o bien riesgos inherentes o bien riesgos potenciales y que se han implementado controles, ¿vale? Para mitigar, eliminar esos riesgos. Bien, una vez que se han implementado estos controles, se hace una posterior evaluación de esas acciones tomadas para volver a evaluar el riesgo y ver si sigue siendo tolerable o es no tolerable, ¿de acuerdo? Por tanto, una vez que lo evaluemos, ese riesgo residual quedará evaluado y se verá si es tolerable o no tolerable por mi organización, ¿de acuerdo? Dependiendo del nivel de significancia que yo haya marcado, ¿vale? Este nivel de significancia pues se tiene en cuenta una vez que yo voy poniendo una serie de criterios para evaluar el riesgo, una serie de parámetros, etcétera, ¿vale? Pues bueno, la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades es lo que nos está diciendo, ¿vale? Dentro de este apartado, ¿vale? Que a diferencia de la versión anterior, añade este nuevo apartado, ¿vale? La revisión por la dirección, ¿por qué? Pues porque antes no se estaban abordando esos riesgos y oportunidades. El siguiente apartado, pues el 10.2.1, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice? Nos dice: cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe, nos dice, si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. Es decir, cuando yo me doy cuenta de que hay una no conformidad y la trato, o una no conformidad, que dice una no conformidad, dice una queja, un reclamo, una desviación de lo planificado en mi sistema de gestión, ¿de acuerdo? Básicamente.
Bueno, cuando yo estoy encontrándome con esa no conformidad, ¿cuáles son las acciones que tengo que tomar? Básicamente, pues intentar eliminarlas, hacer ese análisis de causa, todo lo que conlleva el tratamiento de las no conformidades. Y seguidamente tengo que actualizar esos riesgos y oportunidades que estaban vinculados a ese proceso, a esa actividad, a esa tarea, a ese producto o servicio que ha derivado esa no conformidad. ¿Por qué? Pues porque los riesgos y oportunidades no habían sido detectados previamente. Si hubiesen sido detectados previamente, se hubiesen abordado y no hubiesen dado lugar a esa no conformidad. Por tanto, tienen que aplicarse una actualización del listado de identificación de los riesgos y oportunidades y nuevamente tratarlos, ¿vale? Pues bien, hemos terminado con esta parte y ahora vamos a ver cómo se hace pues ese enfoque basado en riesgo en las organizaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que nos aparece? Bueno, nos aparece un ciclo de Deming, ¿vale? De mejora continua, donde estamos viendo el enfoque del pensamiento basado en riesgo y la primera etapa que voy a señalar con el cursor es la de planificar el proceso, ¿vale? Planificación de, por ejemplo, del proceso en este caso. El ciclo de Deming se puede aplicar pues a todos los elementos, ¿vale? En este caso pues lo está identificando en proceso. Nos dice que el alcance de la planificación depende del riesgo, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Hay que hacer esa gestión de riesgo para planificar el proceso y considerar esos riesgos que no son evitados, ¿vale? Para esa planificación del proceso y tener en cuenta todo lo que se puede llegar a materializar en un momento determinado por esos riesgos potenciales o inherentes, ¿vale? A continuación, la siguiente etapa, llevar a cabo lo que se ha planificado previamente, ¿ok? Bueno, en el hacer tenemos esas entradas, esos elementos de entrada, ¿vale? Que serían interacciones con otros procesos, requisitos del cliente, etcétera, ¿vale? Recursos, entre otros. Y la salida de ese hacer, de esa etapa de ejecutar, sería la interacción también con otros procesos, el producto o servicio finalizado, la satisfacción del cliente, etcétera, ¿vale? Bueno, una vez que yo he hecho lo que supuestamente tenía planificado, voy a verificar que eso ha sido así en la siguiente etapa, ¿vale? En la etapa de seguimiento y de medición del desempeño del proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mira, mediante indicadores, ¿vale? Indicadores de medición, por ejemplo, voy a ver que lo que he planificado, mediante, por ejemplo, mis objetivos, por ejemplo, de mejora continua, ¿vale? Pues esos objetivos que han sido planificados en esta etapa se han llevado a cabo, ¿vale? Mediante esas acciones, pues mediante esos indicadores, yo voy a comprobar si realmente se ha ejecutado lo planificado, ¿vale? Me lleva a la última etapa. Una vez que he verificado, me doy cuenta de si sí se ha hecho lo correcto o si ha habido alguna desviación. En el caso de que exista alguna desviación, se actúa como incorporando mejoras cuando sea necesario. Es decir, simplemente pues cuando exista una desviación de lo planificado a lo ejecutado, se estarán estableciendo esos controles. ¿Para qué? Pues para alinear lo planificado con lo hecho, ¿vale? Bueno, ¿cómo identifico esos procesos? ¿Vale? Pues bueno, lo más general es mediante un mapa de procesos, ¿de acuerdo? Un mapa de procesos lo que está haciendo es representarme la interactuación de esos procesos. También me está clasificando los procesos en los tipos que existen, es decir, sabemos que hay diferentes tipos, pero bueno, los básicos, como todos conocéis, son estratégicos, operacionales o clave y de soporte, ¿vale? O de apoyo. Pues bueno, me lo va a representar ese mapa de procesos, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que aplicarle a ese mapa de procesos? Ese análisis del contexto, ¿vale? Previo a la gestión de riesgos y oportunidades que pueda tener en cada uno de esos procesos. El análisis del contexto va a ser básicamente pues ese análisis en el cual se va a tener en cuenta todos esos factores que van a influir de manera externa o interna en mi organización, ¿vale? También partes interesadas, aunque no esté ahí escrito. ¿Qué es lo que va también a afectar a ese mapa de procesos en mi organización? La misión y la visión. Son dos conceptos muy importantes y que cada organización tiene que tener totalmente implementado, conocido, determinado e identificado, ¿vale? ¿La misión qué es? La misión es básicamente la razón de ser
de mi organización, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo me estoy dedicando, pues soy una empresa de software, pues mi misión va a ser, pues por ejemplo, satisfacer las necesidades de mis clientes con la proporción de mi herramienta para que automaticen su sistema de gestión, ¿de acuerdo? Aplicando una mejora continua, ¿vale? ¿Cuál es la visión? La visión, con V, será lo que yo quiero alcanzar y lo que quiero ser en un futuro. Es decir, cuando yo aplique todos los objetivos que tengo de mejora, ¿cómo me quiero ver en un futuro? Pues bien, si por ejemplo yo soy esa empresa de software, pues quiero ser en un futuro la empresa líder en software de automatización de procesos de gestión de mis clientes, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué tenemos que adoptar este pensamiento basado en riesgos? Pues bien, tenemos que adoptarlo, pues, entre otros objetivos, pues, para lograr esa satisfacción y confiabilidad del cliente, ¿vale? También para asegurar esa consistencia de calidad de los productos y de los servicios, ¿de acuerdo? Si yo no identifico esos riesgos y esas oportunidades de mis productos o servicios, puede que se materialicen al final de la cadena de valor, entre medias, una vez que se entrega al cliente, etcétera, ¿vale? Para establecer una cultura proactiva de prevención y mejora. Siempre hay que tener una actitud proactiva en la organización, es decir, no podemos esperar a que se materialice ese riesgo y pues se pueda no sé, desechar ese producto en el que tantos recursos de mi organización hemos invertido por una actitud pues reactiva a lo que iba sucediendo. Es decir, tenemos que tener una actitud proactiva. Va a ser un costo al principio, pero va a ser mucho menor el costo de la actitud proactiva a largo plazo o a medio plazo del que se va a tomar si tenemos una actitud reactiva. Ese costo va a ser mucho más elevado, ¿de acuerdo? También nos dice que las organizaciones exitosas intuitivamente tienen un enfoque basado en el riesgo. Obviamente, no pueden esperar a que se materialice ese riesgo para llevar a cabo esas acciones, esos controles, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se aborda el pensamiento basado en el riesgo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, tenemos que identificar los riesgos y oportunidades que hay en la organización y esto depende también del contexto, ¿de acuerdo? Pues bueno, en ISO 9001, en la versión de 2015, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que requerirá automáticamente llevar a cabo una evaluación completa o una evaluación formal de riesgo, claro. Aquí lo que te dice es que tienes que abordar los riesgos. La metodología que tú impliques ya pues corre a tu cuenta, es decir, tú simplemente tienes que abordar esos riesgos y oportunidades, tienes que identificarlos, el cómo lo hagas, es decir, esa evaluación de esos riesgos pues ya va a ser una decisión tuya, ¿de acuerdo? Luego en ISO 31000 de gestión del riesgo, tenemos que saber que es una referencia útil, ¿de acuerdo? Pero no mandatoria, es decir, es una normativa, ¿de acuerdo? Que sí que tiene similitudes, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque ISO 31000 está basada en los riesgos corporativos, es decir, los riesgos de mi empresa, ¿vale? En ISO 9001-2015 se está enfocando a procesos y al sistema de gestión, ¿vale? Para los riesgos que se puedan identificar en, pues bueno, en las partes interesadas, en los productos o servicios derivados de mis procesos, bueno, en los eventos de mi organización, en un amplio abanico, ¿vale? Que no recoge ISO 31000 de gestión del riesgo, ¿vale? Bueno, este esquema de análisis del riesgo, básicamente lo que nos va a identificar va a ser, pues bueno, las fases por las que se tendrá que pasar para identificar, valorar y posteriormente controlar ese riesgo, ¿vale? En el análisis del riesgo simplemente vamos a tener dos etapas, la etapa de identificación del peligro y la etapa de estimación del riesgo. En la etapa de estimación, o sea, en la etapa de identificación primero, lo que vamos a tener es ese listado de riesgos que se han ido identificando en cada uno de los procesos y en cada uno pues de los productos o servicios, ¿de acuerdo? Nos ponemos en situaciones de emergencia, en situaciones pues anormales y vamos identificando cuáles son los riesgos que pueden ser identificados en cada uno de esos procesos, productos o servicios, ¿vale? En la estimación del riesgo, dentro de la misma etapa de análisis del riesgo,
¿vale? Voy a señalar con el cursor para que sea más claro. En esta etapa ya hemos identificado esta y ahora en la siguiente estimación del riesgo lo que vamos a ver es, pues bueno, cómo estaremos evaluando ese riesgo, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar? Probabilidad por consecuencia, así como detección, si queremos asignar un tercero, pues son los más usados, ¿vale? A continuación, si lo que vamos a hacer es valorar ese riesgo, es decir, vamos a valorar si el resultado de la estimación del riesgo nos da una cantidad, es decir, un valor que nosotros podemos considerar como tolerable o no tolerable para mi organización o para ese proceso o riesgo en concreto, ¿vale? Ahí estamos entrando en la etapa de evaluación del riesgo, ¿de acuerdo? En proceso seguro, es decir, vemos si el proceso es seguro, el proceso es controlado, pues aquí se acabaría la etapa de evaluación de riesgo. Si nosotros queremos, podemos asignar controles, acciones correctivas, acciones preventivas, o un plan de acción, etcétera. En el caso de que el riesgo no sea controlado, pues bueno, pasaremos a la etapa de control de riesgo. Aquí estaremos aplicando la gestión del riesgo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estaremos haciendo? Estaremos aplicando ese control y tendremos que hacer una revisión continua. Aquí nos debería de llevar a la etapa de estimación de nuevo del riesgo, es decir, desde control de riesgo, una vez que se ha controlado, pasado un tiempo, tenemos que volver a la etapa de estimación del riesgo, ¿vale? Para volver a evaluar ese riesgo, conocer si es tolerable o no y seguir aplicando controles en el caso de que sea necesario, ¿vale? Quiero deciros, para que todos conozcáis, un concepto pues, que es muy importante que sepáis. La gestión del riesgo, así como la gestión de cualquier cosa, es aplicar el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua a ese elemento que se está gestionando, ¿de acuerdo? En este caso, el riesgo, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está aplicando ese ciclo de Deming o de mejora continua. ¿Cómo? Pues en las siguientes fases. Fase de planificación, fase de hacer, fase de verificar y fase de actuar frente a lo encontrado, ¿vale? Frente a las desviaciones encontradas. Bueno, paso a la siguiente presentación, ¿ok? Valoración del riesgo. Con el valor de riesgo obtenido, ¿vale? Comparándolo con el valor de riesgo tolerable, ¿qué es lo que se hace? Se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión, ¿vale? Como ya he dicho anteriormente. Si la de evaluación del riesgo se deduce que el riesgo no es tolerable, hay que controlar ese riesgo, ¿vale? Mediante un plan de acción, mediante controles específicos, mediante acciones concretas, ¿vale? Que lleven asignadas, por supuesto, responsables, plazos, recursos asignados, tanto monetarios como de tiempo, etcétera. Al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se le suele denominar gestión del riesgo, es lo que ya hemos determinado anteriormente, ¿vale? Vale, en el plan de control de riesgo, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver básicamente cómo se realiza un plan para tratar los riesgos, ¿vale? De una manera muy rápida y con esto terminamos la parte de contenido del webinar. Bueno, preparar un plan de control de riesgo. Pues bien, el resultado de una evaluación de riesgo debe servir para hacer un inventario de acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar esos controles a los riesgos, ¿de acuerdo? Cuando se evalúa el riesgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vemos si el riesgo es significativo o no significativo y se aplican esos controles, ¿vale? Se revisa el plan. El plan de actuación debe revisarse antes de su implementación considerando lo siguiente. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables, ¿vale? Es decir, cuando tú vas a establecer un plan de acción, es decir, que tiene incluida una serie de etapas planificadas con acciones para evitar ese riesgo o en el caso de que no se pueda evitar, pues minimizarlo, ¿vale? Tenemos que comprobar si esas acciones conducen a que se alcance, el nivel de riesgo que nosotros vamos a considerar como aceptable, ¿vale? Si no es acción, pues no tendríamos por qué invertirla, estaríamos invirtiendo recursos inútilmente, ¿vale? Tendríamos que designar un control que sea adecuado, ¿vale? Que esté abarcando lo que hemos dedicado.
si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. Claro que sí, tenemos que conocer si yo voy a implementar una nueva acción o un nuevo proceso para controlar ese riesgo, tenemos que considerar también nuevos riesgos o nuevos peligros, ¿vale?, que se puedan materializar posteriormente derivados de ese nuevo control que hemos implementado, ¿ok? Y por último, pues bueno, la opinión de colaboradores afectados sobre la necesidad y operatividad de las nuevas medidas de control. ¿Por qué es tan importante esto? Pues bueno, es muy importante, ¿por qué? Pues porque los mandos intermedios, sobre todo, así como los trabajadores que están aplicando su actividad diaria pues con ese producto o servicio, ¿vale?, son los que más conocen cómo puede aplicar a una mejora de ese riesgo que existe pues en la organización. Por tanto, su opinión va a ser tan válida como la de la alta dirección, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. Pues bueno, una siguiente etapa es la evaluación de los riesgos, que debe de ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto, la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua, obviamente, ¿vale? Y modificarse en el caso de que sea preciso, ¿ok? También de igual forma, si cambian las condiciones de trabajo y con ello varían los peligros y los riesgos, también hay que revisarse la evaluación de riesgos. Obviamente, yo no puedo hacer una evaluación de riesgo y dejarla estancada. Tengo que irla actualizando. ¿Por qué? Pues porque hay cambios que son, pues, o bien diarios o cambios puntuales que se dan en mi sistema de gestión. Pues por nuevas necesidades de esos productos o servicios que estoy dando a mis clientes, por nuevas expectativas, por cambios en el entorno. Todo esto se evalúa en el análisis del contexto. Si está cambiando alguno de los factores que están afectando a mi organización, probablemente se tenga que volver a evaluar esos riesgos y oportunidades que se estaban dando. ¿Por qué? Pues porque puede que se identifiquen nuevos y haya que evaluarlos, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí vemos cada una de las fases del ciclo de Deming ¿vale? En el apartado de planificar vemos pues, la situación actual, ese análisis que se tiene que llevar a cabo y el plan de acción, ¿vale? En el apartado de hacer, la implementación de contramedidas o de controles, ¿vale? En el apartado de verificar, pues tenemos que verificar que el resultado de las contramedidas, o sea, de las acciones llevadas a cabo, están afectando pues a esos riesgos que se han ido identificando. O sea, si no están afectando pues a esos riesgos identificados, algo está fallando. No se han definido, alineándose a esos riesgos en concreto, pues esas medidas preventivas, ¿vale? Y en la última etapa de actuar, estaremos estandarizando las contramedidas efectivas, es decir, estaremos remodelando, redefiniendo esos controles que son necesarios para cubrir esos riesgos y oportunidades definidos en nuestro plan, ¿de acuerdo?